El hermano de mi abuelo siempre vivió con nosotros. Era un hombre extraño. Nunca hablaba, casi no se movía y apenas dormía. Pasaba las noches en una mecedora, con los ojos abiertos, fijos en la oscuridad, como si esperara algo. Cuando preguntábamos, el abuelo respondía siempre lo mismo. Está enfermo. Hace unos días el abuelo falleció, y entre sus cosas encontramos una caja de metal, pesada, marcada con el nombre de su hermano. Dentro había carpetas viejas, amarillentas, con sellos rojos y el emblema de la Unión Soviética. Eran expedientes, fotografías borrosas y descripciones médicas. Las primeras páginas hablaban de un experimento secreto, realizado en los años 40. Y lo que leímos no debería existir. Lo primero fue una carta, fechada en octubre de 1940, dirigida al camarada doctor Igor Ivanov. Se le ordena dar inicio al experimento R43-201 para probar el nuevo gas experimental. Este mantendrá a los soldados despiertos por días. El objetivo, crear máquinas humanas, soldados que no necesitan dormir. Como bien sabe, se han puesto a su disposición 5 prisioneros del Gulag de Siberia y las instalaciones del búnker F-321, cuya cámara sellada es perfecta para la investigación que se realizará. Quedamos a la espera de sus avances, camarada. La firma está tachada y no se puede leer. Después encontramos un diario del experimento. Día 1. Todo parece normal. Los sujetos charlan entre sí, cuentan anécdotas y ríen. Día 2. Aparecen las primeras tensiones, pero aún reina la calma. Día 3. Las discusiones se intensifican. Una pelea terminó solo después de reproducir sonidos irritantes por medio de los altavoces. Día 4. Nadie ríe. Las conversaciones se transformaron en murmullos paranoicos. Día 6. El registro aparece incompleto. Solo detalla algunas peleas y violencia. Un informe adicional describe lo que las cámaras habían grabado después. Ojos enrojecidos, movimientos espasmódicos, respiración agitada. Al principio eran síntomas del insomnio, pero luego comenzaron los gritos. No eran humanos, sino chillidos animales que sacudían las paredes del búnker. Uno de los prisioneros se arrancaba la piel de los brazos con las uñas. Otro, inmóvil, murmuraba frases en un idioma incomprensible, como si hablara con alguien invisible. El olor, decía el reporte, era insoportable. Hierro, sudor y algo más. Un hedor que parecía salir del propio gas. En los márgenes de un documento apareció el nombre que nos heló la sangre. El hermano del abuelo estaba en la lista de científicos presentes. El archivo relataba que, horrorizados, intentaron cortar el suministro de gas y abrir la cámara. Fue entonces cuando los sujetos transmitieron un último coro, ronco y unísono. No nos dejen dormir. No nos dejen dormir. Cuando por fin abrieron, lo que encontraron fue descrito con una sola frase. Los sujetos ya no eran hombres, ni siquiera eran bestias, eran otra cosa. Los médicos intentaron sedarlos, pero con una fuerza imposible, los sobrevivientes se resistían. Uno de ellos sonrió y dijo: queremos seguir despiertos. Y antes de que los informes se cortaran, un último testimonio quedó escrito en tinta temblorosa. Somos lo que queda cuando el sueño se apaga. Somos la locura que viven ustedes, esperando a despertar. Cerré la carpeta de golpe, con el corazón acelerado. Me repetía a mí mismo que todo era historia, documentos viejos nada más. Esa noche, sin embargo, mientras pasaba por el pasillo oscuro de la casa, escuché un crujido familiar. La mecedora. El hermano del abuelo estaba ahí, inmóvil, los ojos abiertos, clavados en mí. Y entonces lo escuché, apenas un murmullo, escapando de su garganta seca. No nos dejen dormir. Bienvenidos a este episodio de La Calavera Nocturna. Hoy hablaremos sobre el experimento ruso del sueño. El relato circula como un creepypasta desde hace 20 años, pero se ambienta en un contexto histórico muy real.
la paranoia de la Guerra Fría y la obsesión soviética por superar los límites del cuerpo humano. Los documentos falsificados describen cómo científicos rusos habrían desarrollado un gas experimental para crear soldados que resistirían semanas de combate sin descanso. Los sujetos elegidos eran prisioneros políticos y criminales, considerados desechables. El trato, si sobrevivían, era obtener la libertad. Lo que siguió en los archivos es una espiral de locura. 5 hombres encerrados en una cámara comenzaron hablando normalmente, luego a murmurar, después gritar, hasta autodestruirse en un estado de psicosis irreversible. Aunque no existen pruebas oficiales de que el experimento haya ocurrido, la historia toca un nervio muy real, la privación del sueño extrema. Documentos reales confirman que después de 3 días sin dormir, empiezan las alucinaciones, y después de 7, el cerebro pierde la capacidad de diferenciar realidad de imaginación. El mito dice que los prisioneros del experimento ruso descubrieron algo más, que dentro de cada ser humano existe una oscuridad que solo despierta cuando el sueño muere. La frase "no nos dejen dormir" se volvió símbolo de la historia. Para algunos no era una súplica, sino una advertencia. Si volvían a dormir, esa entidad, esa cosa que habían liberado, los devoraría desde adentro. Con los años, muchos creen que la figura del tío que nunca dormía en varias familias del este europeo tiene relación a sobrevivientes de este experimento. Dicen que el diablo está en los detalles, por lo que hoy traemos algunos datos insólitos y raros del experimento ruso del sueño. La privación total de sueño documentada en humanos genera psicosis en menos de 5 días. El récord más largo sin dormir es de 11 días. El sujeto sufrió alucinaciones extremas. En la Guerra Fría sí se realizaron experimentos brutales con prisioneros en varios países. Aunque no existen pruebas oficiales de este caso como tal, existen registros de experimentos en humanos. La historia ha inspirado cortometrajes, creepypastas y hasta obras de teatro. El experimento ruso del sueño probablemente nunca existió, o al menos no como lo cuentan los documentos falsificados, pero la historia refleja un miedo universal. ¿Qué pasa con la mente cuando dejamos de soñar? Este fue un episodio más de La Calavera Nocturna. El sueño es lo único que nos mantiene cuerdos, y tal vez, el privarnos de él, abrimos la puerta a algo más oscuro, algo que siempre estuvo allí, esperando. Hasta la próxima y cuidado con lo que está en la oscuridad.